Hola, soy Estefanía Manzano Malpica del grupo 3M13 Instrumentación y estaré presentando la práctica 2, que es el sensor potenciométrico. Empezaré por explicar cómo se tuvo una referencia fija de 2.5 volts con el LM317, que es nuestro regulador de voltaje. Primero, este tiene tres patitas de la 1 a la 3. La 3 es la entrada, 2 la salida y la 1 el ajuste. Entonces la salida nos puede entregar desde 1.2 volts hasta 37 volts. En la entrada le colocaremos como fuente de alimentación los 5 volts y a nuestro ajuste lo mandaremos a tierra. Entonces, si queremos 2.5 volts fijos, vemos que aquí se trata de un divisor de voltaje, entonces se repartirán 1.5 volts en cada resistencia. Entonces aquí, mediante la ley de Ohm, que es voltaje entre corriente, suponiendo que aquí hay una corriente de 1 mA, se hace la operación 1.25 volts entre 1 mA y nos da aproximadamente 1250 ohms. Y tenemos lo mismo para la resistencia 2, pero en nuestro circuito colocamos ambas resistencias de 1K, ya que no teníamos algunas cercanas a 250. Entonces tenemos primero nuestro LM317, que es nuestro regulador de voltaje para tener una referencia de 2.5 volts. Entonces lo que se hizo aquí fue tener dos resistencias de 1K, una de la salida al ajuste y la otra del ajuste a tierra. Entonces así es como obtenemos 2.5 volts. Ahora, viendo el sensor potenciométrico, una vez teniendo nuestra referencia fija de 2.5 volts, procedemos a calcular R. Entonces, para calcularla, sabemos que en nuestro potenciómetro queremos 1 volt. Nuestro voltaje de referencia son los 2.5 volts y la resistencia de nuestro potenciómetro es de 1K. Entonces, ya que se trata de un divisor de voltaje, esto es el voltaje total por la resistencia 2 entre la resistencia 2 más la resistencia 1, que es la que queremos encontrar. Entonces nuestro voltaje total es la referencia por 1K sobre 1K más R. Y estos 1K pues es la resistencia del potenciómetro. De ahí procedemos a despejar R. Se pasa dividiendo el 1.5 y nos queda 0.4 igual a 1K sobre 1K más R. El 1K más R se pasa multiplicando al 0.4 y luego de ahí despejamos a R. El 0.4 divide a 1K y se le resta el otro menos 1K. Por lo tanto nos queda 2.5 menos 1, lo que nos da una resistencia de 1.5K. Pero en nuestro circuito tengo una resistencia de 1K más una de 470 ohms, y es más o menos 1.5K ohms. Ahora, pasando al restador, sabemos que para el voltaje de salida es la resistencia 2 sobre la resistencia 1, que aquí ya no le puse, no sé por qué le puse 1, pero bueno, es la resistencia sobre la resistencia 1, y ya que todas son de 1K, entonces pues esto será 1. En lo que nos quedará el voltaje de salida, el voltaje 2 menos el voltaje 1. El voltaje 2 puede ser que nos va a dar cuando nuestro potenciómetro esté en 180, que son 958 milivolts, y el voltaje 1 cuando esté en 0 grados, que es 267 milivolts. Y pues eso nos da aproximadamente 691 milivolts. Para el amplificador y calcular la RF necesitamos estos valores de voltaje: el mínimo, el P1, el P2 y el máximo. El mínimo de 12 milivolts, el P1 de 267 milivolts y el P2 de 958 milivolts y el máximo de 1 volt. Entonces, primero se calcula el voltaje rango, que ese es el voltaje que nos da en 180 menos el voltaje que nos da en 0 grados, que ya habíamos dicho que son 691 milivolts. El voltaje de referencia es igual al voltaje que nos da en 0 grados, que son 267 milivolts. Entonces, la ganancia está dada por los 3 volts que queremos que salgan estando en 180 grados sobre nuestro voltaje rango. Entonces son estos 3 volts sobre los 691 milivolts de acá, pero pues aquí lo ponemos por 10 a la menos 3 para que nos salga, y nos da una ganancia de 4.34. Entonces, sabiendo que es un amplificador no inversor, nuestra ganancia está dada por RF sobre R más 1. De aquí despejaremos RF. Entonces a 4.34, que fue nuestra ganancia, le restamos 1 y multiplicamos por R, pero todas nuestras R's son de 1K, así que nos queda 3.34K. Pero en el circuito tengo 3 resistencias de 1K y 2 resistencias de 470, debido a que necesitaba más ganancia para llegar aproximadamente a los 2.9 volts. Bueno, a los 3 volts, pero con estas resistencias alcancé a 2.9. Luego ahora, aquí realizamos las mediciones en 0 grados medio a 0.5 volts. Entonces el error absoluto será la diferencia
del medido menos el esperado. El esperado pues eran 0 volts y hubo un error absoluto de 0.5. Entonces así se fueron midiendo, haciendo las diferencias que son los errores absolutos. Y para el error relativo era el error absoluto sobre el voltaje medido por 100. Entonces pues aquí nos da 0.5 de 0.5, 1 por 100, pues 100%. En casos donde no había, por ejemplo, en 90 grados, donde no había error, ya que tanto en el medido como en el esperado fue de 1.5 volts, pues hay un 0% de error relativo, igual en 135 grados. Entonces se pasará a explicar la parte de nuevo en el circuito. Ahora para el sensor potenciométrico de nuestra referencia de 2.5 volts jalamos este cablecito blanco de acá de la salida para alimentar el sensor potenciométrico. Entonces primero viene la resistencia de un K y originalmente aquí tendría que ser una de 500, pero yo tenía una de 470. Entonces así con esta cae 1 volt en el potenciómetro, que es para acá, y cae 1.5 en esta serie de resistencias. Después tenemos acá igualmente alimentado el circuito con los 2.5 volts de referencia hacia el potenciómetro de 10K. Y bueno, de este potenciómetro de 10K sale una resistencia de 1K hacia nuestro restador. Y esta otra resistencia de 1K, que es la de retroalimentación, está en la entrada positiva a tierra. Y la que viene del seguidor a la entrada positiva también de nuestro restador. Esto para que esto se nos haga 1 en lo de la ganancia y lo único que restemos sea el voltaje 2 menos el voltaje 1 de los 180 grados, que será nuestro voltaje 2, y cuando esté en 0, que será nuestro voltaje 1. Entonces ya nada más aquí tenemos el seguidor. En la entrada positiva tenemos el potenciómetro de 1K. Conectamos la salida con la entrada inversora y de aquí jalamos ese voltaje que nos arroja el potenciómetro de 1K con el que ya tenemos aquí de referencia que está entrando a la negativa. Aquí viene con ese cablecito azul y aquí viene a la negativa. Entonces se está restando el voltaje 2 menos el voltaje 1. Y por último, para nuestro amplificador tenemos nuestra resistencia de retroalimentación, que es una serie de 3 resistencias de 1K y 2 de 470. Y esta de 1K que va a tierra en la entrada no inversora del amplificador. Mostrando el funcionamiento del sensor potenciométrico, tenemos que en 180 grados oscila entre 2.9 y 2.8. Ahora si lo movemos a 90 grados, que es más o menos por aquí, nos da 1.6. Ay, bueno, es que está altera un poquito más para acá. Ahí, entre 1.5 y 1.6 volts. Y estando en 0 nos da entre 0.4 y 0.5 volts.